Tolbe. Bueno, tal como les comentaba al inicio de Enfoque Informativo, que íbamos a estar compartiendo y conversando con Javier Ignacio Macaya Danús, y viene también muy bien acompañado de una constituyente, Catherine Montealegre. Le saludamos primero a la dama. ¿Cómo está usted, Catherine? Muy bien y muy contenta de estar acá, así que muchas gracias por la invitación. ¿La pillaron con frío? Harto frío, pero me dijeron que no estaba tan helado hoy día. Pero usted viene de los lagos, ¿no? Sí. ¿Ah? Siempre Siempre me tenemos dicen. contacto todos los días con los lagos, ¿Sí? todos, a través de Vértice, televisión. Ah, muy bien. Tenemos un minuto en televisión y hoy De día Puerto Montt. incorporamos una nueva participación en nuestro enfoque informativo, se llama El Senado en un minuto. Tenemos Vértice en un minuto, Senado en un minuto. Bueno, presidente, cuéntenos, pues bienvenido. Muchas gracias, Rocco. Un gusto estar acá. Venimos justamente con la constituyente Catherine Montealegre, andamos con el constituyente Felipe Mena, con María José Hoffman, que es la secretaria general del partido, y muy bien recibidos por el senador David Sandoval, acá en la región. Vinimos a un consejo regional del partido, pero sobre todo a juntarnos con distintos grupos de personas que están preocupados de lo que está pasando en la convención constituyente, que ya está terminando su trabajo. Nosotros tomamos definiciones de no politizar tanto este proceso, porque acá yo, y lo conversábamos antes de micrófono, de que este es un proceso que no debiera jugar en la misma lógica de los procesos políticos tradicionales de los últimos 40 años en Chile. Pues no debiera ser la izquierda contra la derecha, el gobierno contra la oposición, sino que ojalá la gente se pueda informar, entender el impacto que va a tener esta nueva constitución en caso de que sea aprobada, y por lo mismo nadie más importante para contar lo que ha pasado, de lo que se trata, que los propios convencionales, porque llevan un año trabajando ahí y saben lo que se está escribiendo ahí. Pero hace un par de días usted hizo unas declaraciones muy importantes con respecto a la venida de la presidenta Bachelet. Fíjate que tiene que ver con esto mismo, tiene que ver con que yo creo que este es un proceso que no tiene, incluso yo, que yo soy una persona más joven, que no tiene que ver tanto con los políticos. Yo creo que yo mismo, que soy presidente de partido, soy senador, hemos tomado la definición de decir, de poner por delante a la sociedad civil. La presidenta Bachelet, el presidente Piñera, que son rostros de la política de los últimos 40 años, yo creo que tienen que dejar que sea la ciudadanía la que asuma ese rol. Si la gente de la izquierda toma la decisión de poner a la presidenta Bachelet, que refleja eso en esto, están en su derecho, ¿eh? Si al final estamos en democracia. Yo hice un cuestionamiento en ese momento a propósito de por qué se venía y cuáles eran las razones reales de su venida, que me preguntaron: ¿y usted cree que se viene porque lo hizo muy bien en materia de derechos humanos? Yo me imagino que usted conoce, por Rocco, que ella recibió hartas críticas por el tema de Venezuela, por el tema de China, pero más allá de la figura, nosotros tomamos una definición que quizás es diferente que la que va a tomar la izquierda, de que la responsabilidad, el protagonismo de este proceso sea por la sociedad civil. Hoy día hablábamos recién con la Cate de lo que significa, por ejemplo, para la industria del salmón, lo que significa para los derechos de agua a los agricultores, lo que significa el tema de la plurinacionalidad, tener varias naciones al interior de nuestro país. Son temas que yo sé que a la gente le preocupan, y quién mejor que los constituyentes para contarle a las personas. Qué bueno, porque antes de entrar con Catherine, ¿no? Sí. Sí. Nuestro canal, que en este momento también se está escuchando por la radio, ahí quiero decir, llega a varias regiones, entre ellos también a donde usted representa, me imagino que en la octava, ¿no? No, yo soy de la región de Rancagua, O'Higgins, ¿no? la región del Libertador De de la O'Higgins. región. Así es, ¿y llegan para allá también? ¿Pero ese es el octavo distrito? Ese es el octavo distrito, la octava Claro. circunscripción. Sí, claro, la octava. Nos llegamos por Telefónica del Sur, nosotros llegamos. Mira qué bien, Por qué Telefónica bien. del Sur, y luego llegamos a Santiago por GTE, Panquehue, hasta La Serena en este Pero momento. yo soy de Colchagua, de la provincia de Colchagua, pero Ya. diputado 2 veces por San Fernando y 1 vez por Rancagua. Oiga, y bueno, después le pregunto primero con Catherine. Catherine, ¿cómo le ha significado a usted estos meses en que ha tenido que participar de la convención, en que nosotros de repente vemos que funciona, pero de repente ya nos cansó un poco de escuchar a diario tantas situaciones que no nos gustan en lo personal, ¿ah? Sí. Que son más allá de la noticia, como que se transforma en un conflicto de repente, y hoy día nos vemos ya a porta de cerrar un proceso que es muy importante para nuestro país, o sea, un proceso Así es. relevantemente y muy serio por lo demás. Así es, Rocco, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, cuando tú señalabas, ha sido un poco complejo ver desde fuera lo que está pasando en la Convención Constitucional. Yo te digo que para nosotros como convencionales también ha sido un poco frustrante, porque obviamente uno tenía la expectativa, ¿cierto?, de que este proceso, además de participativo, hubiera sido serio, profesional, ¿cierto?
pero vimos una serie de situaciones que fueron obviamente frustrando no solo a quienes estábamos dentro de la Convención Constitucional, sino también a los ciudadanos, cuando veíamos a un Rojas Vade señalando que no tenía cáncer, que le había mentido a la ciudadanía, cuando vimos a los convencionales, ¿cierto?, subirse las asignaciones, votar desde la ducha, todas estas actitudes que venían a demostrar que en cierta manera, al parecer, no había tanta seriedad en el trabajo que se realiza, frustró mucho a la ciudadanía, y yo concuerdo mucho con Javier en lo que él señala. Este proceso le pertenece mucho a las personas, y en este punto, de cara al plebiscito, van a ser las personas las que van a tener que decidir si efectivamente el contenido de la nueva Constitución, de la Convención, es lo que realmente la ciudadanía de Chile pidió en el plebiscito de entrada. Recordemos que fue casi un 80% de los ciudadanos chilenos que querían una nueva Constitución, pero en este plebiscito de salida la pregunta es otra. La pregunta es si están de acuerdo o no con el trabajo de la Convención Constitucional. Y por lo menos hemos visto en este último tiempo cómo diferentes grupos, ¿cierto?, de la sociedad civil se han levantado con mucha preocupación respecto al contenido de la Convención Constitucional, y en eso hemos visto a los pescadores, a los trabajadores del salmón, a los agricultores, a los regantes, todos ellos que tienen, incluso las radios, que estaban muy preocupados, ¿cierto?, por la propiedad sobre las concesiones, ¿cierto?, del espacio radioeléctrico, etcétera. O sea, hoy día todos están muy preocupados porque existen normas que los podrían afectar y que obviamente, como tú señalas, es un proceso muy importante y del que hay que estar informado, y por eso estamos acá tratando de informar a la ciudadanía sobre el contenido de las normas y cómo éstas podrían afectarlos en su vida diaria. En lo personal, cuando se asume el gobierno militar, en los tiempos de Salvador Allende, yo ya era una persona que tenía muchos años y trabajaba en esto, y estábamos divididos. Yo trabajaba en la Pellones entonces, y si alguien estaba en el ascensor, el otro se iba por la escalera. Porque Mira. uno era pinochetista y otro era anti-Pinochet. Hoy día, ¿cómo estamos? ¿Cómo ven ustedes cómo estamos? Yo creo que la ¿Nos puede sí. dividir nuevamente esto? A ver. Porque leo de repente a quien dice yo apruebo y el de rechazo le da duro. Después el otro le responde. ¿Nos podemos volver como familias también a complicarnos? Porque a veces en el seno de la familia, en la mesa, también habían serias discusiones en ese tiempo. Yo creo, Rocco, que la principal respuesta a eso va a estar dada en el plebiscito de salida. Yo dificulto, por lo que muestran las encuestas hoy día, de que tengamos un resultado que haga algo parecido a lo que hizo el plebiscito de entrada, de que ganó el 80% porque la gente que estuvo más o menos por el apruebo. Es bastante probable que el país quede muy dividido, gane el apruebo, gane el rechazo. Y yo creo que eso es un problema, y por lo mismo, para lo que nosotros necesitamos, y estamos tratando de pedirle a muchas personas que no solamente desde el punto de vista político, que al proceso se le pueda dar una segunda oportunidad, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Que hay ya sea con rechazo, ya sea con aprobación. Es que yo creo que es mucho más fácil que sea con el rechazo. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé si te diste cuenta ayer que en la última aprobación que hicieron los convencionales esta semana, hicieron un quórum de modificación de 4 séptimos, pero además con plebiscitos en algunas normas para modificarlo. O sea, hay un candado súper importante para la modificación de la nueva Constitución, si es que finalmente está aprobada. Es lo que me decía a mí un amigo el otro día. O sea, si tú te vayas a comprar un auto nuevo, no te compras un auto nuevo para el día siguiente cambiarle el motor. En cambio, si tú le das la continuidad al proceso con participación ciudadana, tomando las cosas que se puedan rescatar de este proceso. Nosotros en la UDI hemos trabajado fuerte en mirar algunas cosas que sean positivas. Hay derechos sociales que para nosotros son importantes. Chile puede avanzar a ser un Estado con mayor profundidad en ciertos derechos sociales básicos, educación, salud, pensiones, y eso evidentemente para nosotros es importante. El propio derecho a la vivienda, pero con una diferencia de lo que dice el borrador de la Convención: derecho a la vivienda con propiedad, no derecho a la vivienda que te pasa en una casa en comodato o prestada. La importancia que tiene el tema de nuestros pueblos originarios. Hay un reconocimiento que tiene que hacerse a los pueblos originarios en la Constitución, pero eso no significa que tú tengas que tener varios países o varias naciones al interior de Chile. Tú puedes reconocer que Chile es un país multicultural, si se quiere, pero no multinacional, no plurinacional. La fragilidad que va a tener el derecho de propiedad, por ejemplo, del tema del agua, la fragilidad que tiene. O sea, hay muchos temas que están mal concebidos y que nosotros tenemos que ser capaces de recoger algunas cosas importantes, la importancia del medio ambiente, la sustentabilidad, la Constitución
lo lleva a un extremo anti-extraccionista, que no permite la actividad económica en muchos lugares. Yo creo que eso no está bien. O sea, cuidado por el medio ambiente, obviamente, pero tiene que ser compatible con el desarrollo económico y humano. O sea, yo creo que ahí es donde uno tiene que buscar que este auto que estamos, el equilibrio, que este auto que nos estamos comprando, ojalá para los próximos 100 años, el motor le dure y no se lo cambiemos al día siguiente. Normalmente nuestros televidentes y nuestros auditores son del pueblo. Ese pueblo que hoy día no pudo ver a la ministra porque la cambiaron de hora por todos lados. ¿En serio? ¿Y no vino para acá? Sí, está acá, está acá. Pero cercaron todas las calles, entonces la ministra del pueblo no pudo acercarse del pueblo a nuestra ministra, que era tan esperado, especialmente por la gente del PMU, que al final lograron entrar a compartir y conversar con ella. Pronto lo vamos a escuchar. Pero si ustedes nos ayudan a explicarle a la gente esto, nosotros hablamos con mucha propiedad del 4/7 y del 2/3. ¿Por qué no explican así qué significa? No, yo quiero complementar un poco lo que dice Javier y obviamente tratar de explicar esto. Cuando nosotros hablamos de que la Constitución se pueda reformar, ¿cierto? Lo primero es considerar si van a existir o no las condiciones con la nueva Constitución para poder reformarla. Lo cierto es que al establecer, ¿cierto? 4/7, 2/3, que es la regla general para poder modificar ciertas materias, estamos hablando de un quórum alto, ¿cierto? Que va a requerir tener ese acuerdo en una cámara nueva de diputados y diputados que se crea con escaños reservados, con cupos reservados para las mujeres, etcétera, con toda una estructuración que es muy similar a la Convención Constitucional hoy en día, en donde ya se elimina el Senado, ¿cierto? No va a haber una cámara revisora y lo que se crea son cámaras de las regiones que no tienen las mismas atribuciones que un Senado y que por lo tanto es más bien una cuestión que hace referencia a temas regionales, ¿cierto? Van a haber más cargos. Sí, y que en cierta manera también viene a ser más una cámara de adorno que una cámara revisora que pueda generar este balance, ¿cierto?, entre los diferentes poderes del Estado. Y además de eso se suma también el consentimiento indígena, que no se nombra mucho, pero que es un gran punto. ¿Por qué? Porque se establece dentro de esta Constitución de la Convención que en todas las materias, en todas las políticas públicas, los planes y programas que afecten a los pueblos indígenas, que hoy día ya están reconocidos, ¿cierto?, en esta nueva Constitución como naciones, ¿cierto?, con autogobernanza, autodeterminación. Cada vez que una materia pueda afectarlos, se va a requerir su consentimiento. Ya no la consulta, su consentimiento libre, previo e informado. Y esta Constitución de la Convención tiene más de 70 artículos que hacen referencia al reconocimiento de ciertos derechos a los pueblos indígenas y que obviamente para poder modificarse van a requerir del consentimiento. Entonces, el apruebo para reformar se hace casi imposible. La única posibilidad de hacer las cosas y hacerlas bien con un texto base que pueda tener las cuestiones mínimas de una Constitución, que son, por ejemplo, limitar el poder de los políticos, ¿cierto? Para eso están las constituciones y al mismo tiempo para reconocer los derechos fundamentales y no restringirlos, en la lógica que hoy día se contempla en esta Constitución. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos al menos decirle a esa ciudadanía chilena, al pueblo, a esos ciudadanos que confiaron en que esta Constitución los iba a unir, que se iba a preocupar de darle soluciones a demandas históricas en temas de salud, educación, vivienda, seguridad. O sea, la seguridad en esta propuesta de la Convención Constitucional lo deja muy al debe. Cuando tú buscas en el borrador constitucional no sale ni una sola vez la palabra orden público. O sea, entonces, se refunda Carabineros. Se refunda Carabineros, se elimina el estado de emergencia, que ha sido un gran instrumento, ¿cierto?, para controlar el terrorismo, la violencia, la macrozona sur. Entonces, tú te preguntas, ¿cuál es la justificación de dejar más desarmada, ¿cierto?, a la ciudadanía, con menos atribuciones a nuestros carabineros, con menos herramientas para controlar el orden, para controlar la delincuencia y establecer el orden público? Entonces, la verdad es que yo creo que hay un desarraigo total de los convencionales constituyentes con la realidad chilena. Javier Ignacio, presidente de la UDI, ¿cuál es su recorrido en estos días en la región? Vamos a estar hoy día, de hecho a esta hora estamos ya reunidos con militantes, quedó Felipe Mena y la Pepa Hoffman reunidos con ellos y con distintas personas que no solamente tienen vinculación política con el partido, sino que están preocupados por el devenir de la convención. Y por eso es importante que escuchen a los convencionales, porque
Tú tienes razón, Rocco, ¿eh? Cuando uno habla de 4/7, 3/5, 2/3, la gente no es un tema, es súper árido además, porque son Yo no discusiones... pensé que es lo mejor, me decía hoy Que día. será lo mejor, claro, pero en la práctica yo te lo pongo en castellano, que tú tengas para modificar lo que se está haciendo hoy día por una mayoría circunstancial, porque además hay que acordarse que habían escaños reservados, normas de paridad y una serie de cuestiones que hicieron que los convencionales se eligieran con normas distintas a las que se eligen los diputados y los senadores, que la actual mayoría se convierta en algo casi permanente para adelante, para los próximos 50 años, porque las constituciones no se hacen para un gobierno de izquierda o derecha, las constituciones tienen que servir como el límite del poder para cualquier gobierno, para que no aparezcan populismos, para que no vengan dictadores, para que haya un contrapeso, que haya un poder judicial que funcione, que haya un Senado en este caso que se elimina para que de alguna manera también le haga un contrapeso al poder del Ejecutivo. Ni siquiera el Poder Judicial se llama poder ahora, pues en la convención se va a llamar Sistema de Justicia. Desde los tiempos de Montesquieu, la separación de poderes y la base de la democracia, donde tenía el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, acá se está eliminando el Judicial, al menos como poder del Estado. Y nosotros estamos en eso, conversando con gente de gremios, sindicatos, la próxima semana nos vamos a Punta Arenas, la subsiguiente a Antofagasta, terminamos con este recorrido por todas las regiones de Chile, porque creemos que es importante conversar, sin hacer campañas del terror, Rocco, ¿eh? Sin decir mentiras, porque acá muchas veces se dicen hartas mentiras respecto a lo que contiene y lo que no contiene la Constitución, y por eso el trabajo que yo le pido a la gente, que yo sé que es difícil de repente, porque es un lenguaje medio árido, bien jurídico, que lean este librito con un país como bien separadito que viene, no sé, este librito que viene como con la bandera chilena Pero cortada. ¿cuántos piensan ustedes que van a leer el librito? Bueno, es que para aquellos que no lo lean, les pedimos informarse de las consecuencias en las cosas que a ellos les importan. Hay gente a lo mejor del mundo evangélico que le importa el tema del derecho a la vida, bueno, la Convención viene legitimando el derecho al aborto. Hay gente que le importa el tema del agua, bueno, la Constitución termina con los derechos de agua como los conocemos. Hay gente a la que le interesa el tema de que el país sea un solo país, de que nuestro país actúa mejor cuando estamos todos unidos. Bueno, el propio borrador de la Convención viene diciendo un poco que el país va a estar bien separado, en la lógica de lo que tú me dices. Sobre la educación, escuchábamos ayer un poco también. Sobre la educación, fíjate que educación y salud, esta cuestión de los derechos sociales también tiene una lógica bien compleja de entender. La Constitución actual en Chile establece el derecho de la libertad de enseñanza y el derecho a la educación de los chicos desde kinder hasta cuarto medio al menos, ¿ya? Pero si el problema no es que no exista el derecho, el problema es que no se condice con la calidad que tú requieres darle a ese derecho. La Constitución bolivariana de la República de Venezuela tiene el derecho a la vivienda. Pregúntale a los venezolanos que viven en carpa, en la Alameda, en el Bandejón Central y en las costas del norte de Chile, si el derecho a la vivienda se lo respetaron porque está escrito en la Constitución de Venezuela. Yo creo que uno tiene que entender también las consecuencias de lo que está aprobando, de cómo se juega Chile en eso. Y por eso, Rocco, estamos conversando y yo te agradezco mucho el espacio, porque este es un programa, yo sé, muy escuchado y además llega a todo Chile, así que se agradece harto y además estamos de mandar. Nos quedan varios temas que hablar, pero rápidamente, porque hoy día escuchaba que hace 3 días que el presidente no está en distintas actividades porque le hizo efecto la 4ª vacuna. Así parece. ¿Cómo ven ustedes esto del COVID? Porque hoy día estamos como si no tenemos pase de movilidad, no podemos llegar a ningún lado. Hay que seguir cuidándose. Yo creo que en este tema del COVID sí que se ha demostrado otra cosa es que en guitarra, otra cosa es con guitarra, que es este dicho tan utilizado en estos últimos 3 meses. Este gobierno y particularmente la ministra que está visitando esta región hoy día, cuando era presidenta del Colegio Médico, incluso llegó a tildar, a acusar de asesino, de delincuentes sanitarios a las autoridades anteriores. La acusaron constitucionalmente al ministro Mañalich, terminó yéndose. Dijeron que el pase de movilidad no era algo bueno, dijeron que las vacunas, bueno, hoy día se dan cuenta que el tema es difícil y yo entiendo que siendo difícil no vamos a actuar igual como actuó la oposición a Piñera en este tema con ellos. Yo creo que es importante que se sigan las políticas que ha seguido el mundo. Yo creo que vamos a ir superándolo. Mi percepción personal, sin tanta base científica como tienen más personas, es que el tema se va a ir superando. Yo creo que esto va a convertirse probablemente con el paso de los meses y los años en algo que deja de ser una pandemia y gracias fundamentalmente a las vacunaciones, por la campaña exitosa sanitaria que hizo nuestro país en el gobierno anterior. Tan criticado en hartas cosas, pero en este tema parece que lo hicieron bastante bien. Catherine, justo con despedirnos, y te dejo las cámaras, también preocupante lo que pasó a un convencionalista como fue Chaín hoy día, que fue en Curacautín, en la región de la Araucanía, destruía parte de las propiedades, o sea, totalmente destruía parte de las propiedades de su familia.
Sí, no es primera vez y además él ha dicho que existen vínculos también de otros constituyentes con las personas que cometen estos actos y lo ha dicho públicamente y con una valentía que es envidiable porque nosotros hemos visto cómo en la Convención Constitucional muchos convencionales de la macrozona sur tienen muchas veces que guardar silencio por las graves amenazas, ¿cierto?, que puedan sufrir ellos o sus familias que hoy día están viviendo, ¿cierto?, en la Araucanía, en el Biobío, ¿cierto?, y que se han visto afectados por esto. Yo creo que la verdad es que lo más preocupante de todo es que hoy día la Constitución de la Convención consagra normas que podrían incluso extrapolar el conflicto que hoy día existe en la macrozona sur a todo Chile, con la restitución de tierras, con los derechos de los pueblos indígenas, con incluso normas como los diferentes sistemas de justicia, tantos sistemas de justicia como pueblos originarios hay. Escaños reservados en todos los... Escaños reservados en todos los organismos. Entonces, sí. ¿Esto qué es lo que va a generar? Que obviamente el conflicto se genere a mayor profundidad entre chilenos contra chilenos, cuando lo que realmente buscaba, ¿cierto?, crear una nueva constitución era para unirnos. Y en momentos donde además hay tanta polarización, tal como tú señalabas, Rocco, el hecho de que hoy día nos miremos casi como enemigos, ¿no? Yo voy por el rechazo, yo voy por el apruebo, creo que es el gran síntoma que nos demuestra que esta nueva constitución de la Convención no está generando lo que buscaba, que era darle mayor unidad al país y por sobre todo darle una constitución en donde todos nos reconociéramos, que nos permitiera vivir en paz, en tranquilidad para los próximos 20 o 30 años y por sobre todo que asegurara la alternancia en el poder. Yo creo que al menos esta constitución está bastante al debe con esos objetivos que buscábamos. Gracias. Te dejo las cámaras para despedirte. No, yo agradecerte, Rocco, por la invitación. De verdad, un honor estar en esta región. Yo cada vez que vengo para acá me enamoro más de esta región. Yo asumo porque tú hace 40 años tomaste la decisión de también, o más de 40 años, de venirte para acá. Es muy lindo este lugar. Es un privilegio. Yo creo que Chile se vive mejor y el futuro de Chile está en sus regiones. La integración social se vive mejor acá. Yo soy de regiones y soy representante de regiones. La posibilidad de vivir en comunidad de manera más armónica, sin tanta rabia, sin tanto odio, que yo creo que es parte de lo que pasó durante los últimos 2 años en Chile, que el país se nos fue dividiendo y hay que aprovechar eso y no tengo ninguna duda de que el proceso constituyente que partió Chile tiene que seguir siendo una esperanza para partir este cambio de ciclo, este nuevo Chile en el que estamos viviendo, pero hay que hacer las cosas bien. O sea, yo prefiero demorarme un par de meses más. Y hay alternativas, sobre todo la que a mí me hace más sentido es que se dejó de escuchar a los expertos, a la gente que sabe, mirar la evidencia comparada de las cosas que funcionan en otros lugares del mundo. Acá en Chile como que los constituyentes llegaron disfrazados de tía Pikachu, con estas mangueras de un supuesto enfermo de cáncer y pensaron de que iban a inventar un modelo propio en Chile. Yo creo que de verdad tenemos una oportunidad muy notable de seguir este proceso, de que el rechazo, que es la opción que nosotros estamos defendiendo, poniéndonos detrás de la sociedad civil, signifique la esperanza de hacer las cosas mejor, signifique la esperanza de un proceso que se pueden hacer las cosas bien, no como lo hicieron, no todos los convencionales, porque hay algunos que lo hicieron bien, pero lamentablemente pero no eran mayoría y bueno, y hoy día yo creo que Chile merece una nueva oportunidad y el proceso constituyente merece una nueva oportunidad y la única manera de dársela es con el rechazo. Bueno, agradecerle a ambos, por supuesto, la participación en Enfoque Informativo. Aquí las puertas están abiertas para los del rechazo, los del apruebo, todo el mundo. Aquí no hay distinción política, no hay tampoco sectarismo en ningún tipo de materia, pero vamos a ir conversando durante el trayecto. Así que la gente nos conoce en estos 24 años que hemos estado al aire con la televisión, con 30 años al aire en la radio. Así que vamos a continuar porque hoy día estuvimos en la calle Freire 759 y la señora decía que le había reclamado al Servio mucho porque la calle está intransitable. La señora me acaban de decir que tiene 88, 89 años y no puede salir a la calle porque con la escarcha está siempre llena de agua, las aguas llegan a las casas y hay una vereda en que la gente dice su testimonio. Pero no es el Servio, fíjese, en el año 2006 esto se traspasó a las municipalidades. Después les voy a contar con lujo y detalle por qué la municipalidad tiene que hacerse cargo y usted hasta puede demandar si le pasa algún accidente al municipio. Así que escuchemos a esta madre e hija cuando hoy día las visitamos en su hogar. Hemos llegado a la calle Freire, al número 759, donde la gente tiene
pasar prácticamente afirmándose de la reja para poder pasar por la calle. Vamos a estar con la propietaria, doña Marlinda, quien quiere también comentarnos, igual que su hija, lo que está viviendo con respecto a esta situación, donde ya se ha puesto más crítico últimamente con la escarcha, y ustedes van a ver las imágenes de lo que sucede para que nuestras autoridades le den una solución. Vamos a estar con doña Marlinda para que nos cuente ella a sus 80 y tantos. 82, ¿Cómo está, doña Marlinda? Lo más bien, gracias a Dios. ¿Cuál es la situación? Así lo está viendo usted ahora. Si cuando llueve se llena todo de agua. Hasta frente cruza el agua. Ya hace años que estaban pasando esto así. ¿Y a usted le cuesta salir de acá? Claro, sí. Habría que pedir un bote. Bueno, un llamado entonces a la autoridad. ¿Y a dónde Autoridades. se me metió su hija? Se me arrancó. Ah, aquí viene. ¿Ah? ¿Cómo está? Gusto saludarla. Igualmente, pues, Cuénteme, pues. oiga, no, si esto es un problema serio en realidad. Años atrás yo reclamé al Servio, ¿ya? No hubo solución, no hubo respuesta. Así que ahora, derecho a los medios de comunicación nomás. No queda de otra. ¿Cuál es el llamado entonces? Hay que las autoridades vean este problema, porque cuando haya un accidente, pase algo, recién van a poner carta en el asunto. Antes de eso, oído sordo. Vi a la gente afirmándose de la reja. Afirmándose de las rejas, se ha caído gente acá y cuando llueve, la verdad de las cosas, como dice mi madre, hay que pedir un bote para poder cruzar o llegar a la casa de ella. Impide la salida. ¿Ah? Yo conservaba todo el césped y ahora todo pisoteado. Ya, la gente pasa por el césped, claro. Sí. Bueno, un saludo también, gusto verla, pa. Igual